país y cómo se van aprovechando. Así que vamos a empezar viendo un poco de teoría primero, y luego vamos a pasar a intercalar con las preguntas. Hablemos de generalidades del continente americano, ¿no? En primer lugar, a ver si me ayudan por ahí en el chat. Cuando hablamos de generalidades del continente americano, primero de que nada debemos hablar sobre la ubicación geográfica de América, ¿no? Y para eso tenemos, por ejemplo, nosotros este gran mapa que nos va a ayudar. Por ejemplo, si nosotros habláramos de la ubicación de América respecto a la línea ecuatorial, ¿qué podríamos decir? ¿En qué hemisferio ubicamos a América según la línea ecuatorial, chicos? A ver, según la línea ecuatorial, aquí está la línea ecuatorial, miren. Ujú. Por lo tanto, podríamos decir que América se ubica en dos hemisferios opuestos, en el hemisferio boreal y en el hemisferio austral, o sea, en el hemisferio norte y en el hemisferio sur. Ujú. Pero si tuviéramos como referencia no la línea ecuatorial, sino el meridiano de Greenwich, podríamos decir que América se ubica en qué hemisferio? Únicamente en este hemisferio, en el llamado hemisferio occidental. ¿Mm? Entonces, es importante tener en cuenta esto. Ahora, ¿cuántas líneas imaginarias atraviesan América? A ver, observen ahí y díganme cuántas líneas imaginarias atraviesan América. Bueno, sabemos muy bien que en el planeta existen líneas imaginarias infinitas, infinitos meridianos, infinitos paralelos, pero hay paralelos que son principales, igual que hay meridianos también principales. Hay cuatro paralelos principales que atraviesan América, ¿no? Hemos hablado ya de la línea ecuatorial. Los dos trópicos también es importante mencionarlos, miren, el trópico de Cáncer y el trópico de Capricornio. Y a esto le podemos sumar, ¿no?, el círculo polar ártico en el norte. ¿Mm? Muy bien. Ahora, una pregunta así bastante sencilla, chicos. ¿Cuál es la isla más grande de América? A ver, ¿cuál es la isla más grande del continente americano? Veamos, veamos. Vamos, vamos, chicos. ¿Cuál es la isla más grande, más extensa de América? Nadie. Esta es la isla más extensa, ¿no? Se llama Groenlandia. Ahora, ¿a qué país le pertenece esto? ¿Posesión geográfica de qué países? A ver, a ver. Es de este país ubicado aquí, en esta pequeña península llamada Groenlandia, ¿no? Estamos hablando específicamente, chicos, de Dinamarca. Dinamarca es el país que controla, ujú, la isla más grande, no solamente de América, sino también del mundo, ¿ah? La isla más grande del mundo, Groenlandia. Muy bien. Podemos también hablar de otros puntos, como por ejemplo, de las divisiones que tiene América. Por ejemplo, América del Norte tiene como ubicación, eso lo debemos tener en cuenta, América del Norte se ubica, entre las costas del Océano Ártico, de Canadá por el norte, hasta un istmo ubicado en Centroamérica, un istmo en México llamado Tehuantepec. Ese es el istmo hasta donde llega América del Norte. Justamente este istmo separa a América del Norte de América Central. Por lo tanto, y si por ahí nos preguntaran qué divisiones imaginarias atraviesan Norteamérica, podríamos decir el círculo polar ártico, y además de esto, el trópico de Cáncer. Ahora, las dimensiones geográficas también de Norteamérica las podemos ver aquí, ¿no? No es necesario aprendernos, recuerden, estas cifras, para un examen, pero sí es importante conocer cuáles son los límites de Norteamérica. Por ejemplo, por el norte, Norteamérica limita con el Océano Glaciar Ártico. Por el sur, eh, va a tener límite con Centroamérica. Y también con la zona del Golfo de México. Profe, ¿cuál es el Golfo de México? Es esta zona de aquí, miren.
Este es el Golfo de México. Ujú. Por el este, el límite de Norteamérica se encuentra con el Océano Atlántico y por el oeste, el límite sería con el Océano Pacífico. Ahora, si hablamos, por ejemplo, de la división política de América del Norte, esto es fácil. ¿Cuántos países, chicos, conforman América del Norte? A ver, ¿cuántos son los países que conforman América del Norte? A ver, a ver, a ver. Una pregunta bastante simple, ¿no? Tenemos 3 países en Norteamérica. ¿Cuáles son esos países? Muy bien, Fiorella, ¿cuáles son? Canadá, Estados Unidos y México, ¿no? Aquí están los países, miren. No te olvides. Aquí está Canadá, Estados Unidos y México. Al ojo, chicos, al ojo. ¿Cuál de estos 3 países es el más extenso? Muy bien, Fiorella. Excelente. A ver, ¿cuál es el país más extenso? Muy bien, por ahí Dayana nos dice Canadá. Ujú. A ver, miren por aquí. Políticamente hay 3 países y 3 dependencias. Cada país tiene capital. Recuerden que la capital, por ejemplo, de los Estados Unidos viene a ser Washington, D.C. La capital de Canadá es Ottawa y la capital de México es Ciudad de México. Ujú. Ahora, un dato que es también importante es este territorio que voy a pintar por aquí. A ver, me dices. Esto se llama Alaska. ¿A qué país le pertenece? Una gran reserva de petróleo, por cierto. Ahí hay una gran cantidad de reserva de petróleo. Dime, ¿a qué país le pertenece? Muy bien, Fiorella, excelente. Muy bien, Dayana. Claro, es Estados Unidos. Es Estados Unidos. ¿Qué tal, Areste? ¿Cómo estás? Muy bien, claro, Estados Unidos, muy bien. Ahora, hay también dependencias, y ya habíamos mencionado a una, ¿no? Por ejemplo, habíamos mencionado la dependencia de Groenlandia, que le pertenecía al país europeo de Dinamarca. Hay otras dependencias, claro que sí, Bermudas, por ejemplo, que le pertenecen al Reino Unido. Ahora, por ejemplo, hay otras islas como San Pedro y Miguelón que le pertenecen a Francia. Entonces, estas son las 3 dependencias ubicadas en Norteamérica. Ahora, un dato que también debemos tener en cuenta nosotros, muchachos, aquí, un dato bastante importante, son los datos notables a nivel político de América del Norte. Por ejemplo, hemos hablado de cuál es el país de mayor extensión. Ujú. Y muchos mencionaron Estados Unidos, pero no, chicos. Estados Unidos no es el país más extenso. El país más extenso es Canadá. Ahora, por ahí si están lo opuesto, ¿cuál es el país de menor extensión en Norteamérica? Podríamos decir que es México, pues. México es el país de menor extensión en Norteamérica. Ahora, por ahí nos pueden preguntar también, ¿qué país posee el mayor número de fronteras? Como son 3 países, tengo a Canadá, tengo a Estados Unidos, ¿verdad? Y tengo a México. Al ojo, puedo decirlo, el país que tiene mayor número de fronteras es Estados Unidos. Tiene fronteras con ¿cuántos países? Con 2. Por el norte con Canadá y por el sur con México. Fácil. Ahora, otra cosa es que nos pregunten, por ejemplo, ¿cuál es el límite fronterizo más extenso del mundo? Y esa frontera, la frontera más extensa en el mundo entre 2 países, la tiene Canadá y Estados Unidos, chicos. Son los países fronterizos, cuya frontera es la más extensa del mundo, no te olvides. Por ahí también pueden jugar preguntándote cuál es el país más boreal, cuál es el país más austral. Recuerden, boreal es sinónimo de norte, también se le puede llamar septentrional, en este caso sería Canadá, ¿no? Lo opuesto, ¿cuál es el país más austral o meridional? Sería México, ya no te olvides, ¿no? Y su frontera que está junto a Guatemala, no te olvides, ya vamos a hablar más adelante en Centroamérica de este país. Ahora, por otro lado, también nos pueden preguntar cuál es el país que se ubica o el territorio que se ubica más al oriente, más al este. El territorio ubicado más al oriente, más al este,
sería el territorio de Groenlandia. ¿Qué le pertenece a qué país? A Dinamarca. Por otro lado, también nos pueden preguntar cuál es el territorio más occidental, o sea, más ubicado al oeste. En ese caso sería la zona de Alaska, ¿verdad? ¿A qué país le pertenecía esto? A Estados Unidos. ¿Sí? Entonces, hay que tener en cuenta eso. Muy bien. Ahora podemos pasar, por ejemplo, a hablar de América Central rápidamente. Ujú. Y podemos decir lo siguiente. Primero, ¿dónde está localizada América Central? América Central está localizada entre América del Norte y América del Sur. Ujú. Bueno, por otro lado, también podemos decir nosotros que el territorio de América Central posee su menor ancho en el Istmo de Panamá. El Istmo de Panamá, que está cerca a la frontera con América del Sur. Ahora, cuando se habla de América Central, les recomiendo acordarse de esto, chicos. Hay dos zonas de América Central bastante importantes. Lo que llamamos nosotros como América Central continental o llamada también ístmica, porque es un istmo. Profe, ¿qué cosa es un istmo? Recuerde, se denomina istmo a aquella lengua de tierra que une dos bloques continentales. En este caso, América Central se comporta como un istmo, ya que une a América del Sur con América del Norte. Claro. Y la otra es América Central insular. Veamos aquí está, miren, América Central continental o istmica, que constituye el territorio más extenso de América Central, por cierto. Veamos esto en una imagen. Ujú. Si nosotros analizamos esto, por ejemplo, en una imagen, podremos decir que esto es América Central o América Istmica, toda esta zona de aquí, ¿no? Pero tengan mucho cuidado porque existe otra zona de América Central que es la América Central insular. El término insular hace referencia a islas. Recuerda que existen grandes archipiélagos en América Central. Las islas que están ahí en el Mar del Caribe principalmente se encuentran agrupadas en dos grandes archipiélagos. ¿Cuáles son esos archipiélagos o conjunto de islas? Las Antillas Mayores y las Antillas Menores. Profe, una pregunta, ¿por qué llamarles Antillas Mayores de Antillas Menores? Se le llama Antillas Mayores porque son las islas más extensas. Por ejemplo, ahí tenemos a la isla de Cuba, pues. A la isla, por ejemplo, de la Española, ¿no? La isla de Jamaica, a Puerto Rico. Por ahí, ¿qué pasa si te preguntan cuál es el país insular más extenso de Centroamérica? ¿Qué respondes? A ver, ¿cuál es el país insular más extenso de Centroamérica? Ojo, dice país insular, ¿ah? Ujú. No te están preguntando simplemente el país más extenso de América Central, te están preguntando cuál es el país insular más extenso de América Central. La respuesta es Cuba. La respuesta sería ahí Cuba, chicos. Ahora, por otro lado, también debemos tener en cuenta las Antillas Menores. Profe, Antillas Menores, sí. Las Antillas Menores, muchachos, están constituidos principalmente por islas pequeñas, islas pequeñas ubicadas en el mar del Caribe. Ahora, por otro lado, también debemos tener en cuenta cuál es la división imaginaria que atraviesa América Central. ¿Qué líneas imaginarias atravesarán América Central? Tenemos el trópico de Cáncer. Ojo, el trópico de Cáncer atraviesa América Central. Y bueno, debemos también tomar en cuenta cuáles son las dimensiones, pues. Profe, ¿cómo dimensiones? Es decir, muchachos, ¿hasta dónde llega? ¿Cuál es la extensión de América Central? Bueno, aquí tenemos, por ejemplo, en América, tanto en áreas como también en la costa. Pero un dato bastante importante son los límites. Por ejemplo, ¿cuál es el límite ubicado al norte? El istmo, ¿no? De Guantepec, esto es con México, no te olvides. Esto es la frontera entonces con México, o sea, con América del Norte. Por el sur hay otra frontera, hay otro límite. Ujú.
el Istmo de Panamá, obviamente. Tiene la frontera con el país de Colombia, con América del Sur. Y bueno, por el este tenemos límite también con el Océano Atlántico y por el oeste tiene límite con el Océano Pacífico. Ujú. Entonces, si por ahí les pregunto, ¿no? El país de Canadá, Canadá, chicos, atentos, ¿no? ¿Tiene salida a cuántos océanos? A ver, ¿a cuántos océanos tiene salida Canadá? ¿Mm? Muy bien, por ahí, ¿no? Me dice Tuero, me dice dos, ya. Pero la respuesta no es dos, la respuesta es tres. Entonces, ¿por qué tres? Tiene salida por el este, al Océano Atlántico, por el oeste al Océano Pacífico y por el norte al Océano Ártico. Tenga mucho cuidado con eso, tenga mucho cuidado. Muy bien, es como si te preguntara, ¿no? País sudamericano que tiene salida a dos océanos. A ver, dime un país de Sudamérica que tiene océano, que tiene salida a dos océanos. Muy bien, excelente, muy bien. ¿Qué tal suma? Muy bien, Mel. Muy bien, ya está. Ujú. Dime, dime. Vamos, chicos. País sudamericano que tiene salida al Océano Atlántico y al Océano Pacífico. A ver, nada. Uy, 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 no me digas que no conoces el mapa de Sudamérica. Sudamérica es lo que debes conocer más todavía. Colombia, muchachos. Colombia. Ahora, por ahí debemos también tener en cuenta cuál es la división política de... Hablamos de países, existen 20 países en total y 12 dependencias. 12 países son dependientes a otros estados, 12 territorios que son dependientes a otros estados. Miren, aquí tenemos los 20 países. Conocer, por ejemplo, al menos 5, pues. Conocer 5, claro que sí. Por ejemplo, conocer, ¿no? Guatemala. Ujú. Conocer, por ejemplo, ¿no? El Salvador, Cuba, obviamente, lleno. Ujú. Y aquí debemos darnos cuenta de lo siguiente. Miren la imagen. La imagen nos muestra los países de América Central, Continental o Istmica. Al ojo, viendo esta imagen, chicos, ¿me puedes decir cuál es el país? ¿Cuál es el país de mayor extensión? El país más grande, más extenso de América Central Istmica. A ver, por favor, no te vayas a equivocar, ¿ah? Muy bien. Panamá, mm, Nicaragua. mm, Chicos, aquí hay una columna donde les pongo el espacio de territorio. Está fácil, ¿ah? Aquí está, miren. Solo tienes que encontrar el país que está aquí, en la parte ítmica, y compararlo con la superficie, nada más. Está fácil. La respuesta es Nicaragua. Muy bien, Areste, excelente. Por ahí, Dayana. Claro, la respuesta sería Nicaragua. Ujú. Ya, muy bien. Por ahí, Mel. Excelente, Joel. Muy bien. Ujú. Ya está, muy bien por ahí, Fiorella. Excelente. Claro, la imagen nos ayuda, obviamente, ¿no? Ujú. Ya, ahora, acuérdate que casi todos los países de América Central Istmica tienen salida a los dos océanos, excepto El Salvador, que solo tiene salida al Océano Pacífico, nada más. Ya, acuérdense de eso, por favor. Muy bien, sigamos avanzando. Ahora, hay dependencias también. Ujú, ujú. A ver, por ahí, muy buena pregunta. Profe, solo 6 países existen en América Central Istmica o América Central Continental, porque también hay otros países en América Central, Mel, que se encuentran en forma de islas, pues, ¿no? Están dentro de las Antillas Mayores y Antillas Menores. Pues hemos dicho que América Central se divide en dos zonas, ¿no? Esta es la zona Istmica y, bueno, en el resto de países estarían aquí, ¿no? En el mar del Caribe. Ujú. Claro, México es un país de América del Norte, ¿no? Este territorio que ves por aquí, miren, esta zona de color roja, chicos, que estoy resaltando, esto es el territorio mexicano. ¿Mm? Y bueno, por aquí tenemos algunos otros estados, miren, algunos otros países también de América Central.
Ujú. Sí, lamentablemente que sí, te timaron. Ujú. Sí, 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 sí. Muy bien. Ahora, por otro lado, también vemos las dependencias, chicos. Ujú. Profe, dependencias. Sí, miren, aquí está. Son los territorios que son dependientes a países distintos. Por ejemplo, tenemos aquí Estados Unidos tiene una dependencia, Francia tiene 4, Holanda tiene 2 dependencias. Miren, el caso del Reino Unido tiene 5 dependencias y Estados Unidos tiene una semidependencia. Aparte de que tiene una dependencia, tiene una semidependencia. Pero, ¿en qué país? En Puerto Rico, chicos. Si tú buscas ahora, búscalo por favor, busca por favor, quién es el presidente de Puerto Rico. A ver, ¿qué te sale? Me avisas, por favor. Ya, me avisas. Ujú. Eh, me avisas. Ya, por favor. Listo. Muy bien, por aquí tenemos a los estados. Miren. Ujú. ¿Te salió? ¿Te salió la respuesta? Está muy bien, ¿sí? ¿Te das cuenta? Ujú. Profe, también utilizan el dólar, sí, utilizan el dólar mucho en su economía, ¿no? Entonces nos damos cuenta que Puerto Rico no solamente es una colonia, chicos, Puerto Rico no solamente es una colonia eh, económica, de control económico de Estados Unidos, sino también de control político, ¿no? Por eso es semidependiente, ya no te vayas a olvidar. Ahora, bueno, por otro lado, hay un gobernador en Puerto Rico, obviamente, ¿no? Pero recuerden que no es considerado como el mandatario oficial. Ujú, ujú, ujú. Sí, claro, claro que sí. Si fuera totalmente independiente, debería tener Puerto Rico su propio presidente, ¿no? Distinto al presidente de los Estados Unidos. Ujú. Pero Puerto Rico es una semidependencia, ¿no? Así es. Ujú. Y bueno, por aquí tenemos los países nuevamente, ¿no? De América Central Ítmica. Cuidado. Y aquí tenemos este mapa que sería muy bueno que ustedes lo estudien, ¿no? Ojalá que les alcance el tiempo, miren, para que lo revisen. Ujú. Aquí tenemos los países de América Central, pero insular. Ujú. De América Central insular, miren. Obviamente Cuba es la isla más extensa, ¿no? Ya hemos hablado de esto. Ujú. Y por aquí tenemos las Antillas Menores, miren, son todas estas islitas que están aquí, ¿no? La mayoría de las Antillas Menores son dependencias, obviamente, ¿no? Y estas son las Antillas Mayores. Ujú. Así es. Muy bien, muy bien. Y bueno, por otro lado, también debemos tener en cuenta el caso de Puerto Rico, ¿verdad? Por ahí muchos han dicho, profe, ¿es un país dependiente? ¿No? Es semi-independiente. Ujú. Recuerda, ujú, este territorio de Puerto Rico es considerado como parte del territorio de los Estados Unidos. Así es. Cuando se habla, por ejemplo, de los territorios de los Estados Unidos, se incluye el territorio de Puerto Rico, ya que todavía tiene la categoría de ser un país semi-independiente. Ahora, hay datos, por ejemplo, notables que debemos nosotros tener en cuenta. Por ejemplo, ¿cuál es el país de mayor extensión? Si tuviéramos que hablar de América Central insular, sería Nicaragua. ¿Cuál es el país de menor extensión? Ahí está, San Cristóbal y Nieves. Ojo. ¿Cuál es el país con mayor número de fronteras? Guatemala, muchachos. Tiene fronteras con 4 países. Ujú. Por ahí también te pueden preguntar, ¿cuál es el país más boreal o septentrional? Es decir, el que está ubicado más al norte. Las Bahamas. Esto es un país obviamente de América Central insular. Por ahí también nos pueden preguntar cuál es el país más austral o más meridional. Es Panamá, ¿verdad? Es un país de América Central istmica. Ujú. Por ahí también nos pueden preguntar cuál es el país más oriental. Barbados, no te olvides, es un país insular. Ujú. Y por ejemplo, ¿cuál es el país occidental o más al oeste? Sería Guatemala. Ujú. Y la frontera que tiene con qué país? Con México. Ya ten cuidado. Ahora, por ahí también nos pueden preguntar cuál es la capital más alta de América Central. Es Ciudad de Guatemala, que viene a ser la capital de Guatemala. Ujú. Ahora, América del Sur, en esto te tienes que lucir, obviamente, ¿no? Por ejemplo, si nos habla de localización, América del Sur se ubica en la parte meridional del continente americano, es decir, en el extremo sur austral. Ahora,
Y recuerden, se extiende, por lo tanto, desde la zona de Venezuela, desde la zona norte de Venezuela, hasta la parte sur de Chile. Veamos por aquí. Ujú. Si hablamos de divisiones imaginarias que atraviesan América del Sur, podemos decir, aquí tenemos la línea ecuatorial y el trópico de Capricornio, ¿no? Si hablamos de dimensiones, también tenemos aquí las medidas. Y aquí están los países, muchachos. Ujú, ¿no? Aquí están los territorios, ¿no? Y obviamente tenemos los puntos notables. Profe, puntos notables, sí. Por ejemplo, si nos preguntan cuál es el punto más al norte, aquí está, miren, que Luis ahí en Colombia. ¿Por dónde está? En Brasil. Por ejemplo, ¿cuál es el punto más austral? La isla Diego Ramírez, en Chile. Por ahí nos pueden preguntar cuál es el punto más al oeste, Punta Balcones. ¿Dónde queda esto, chicos? A ver, justamente Punta Balcones también es el punto más occidental del Perú. ¿Dónde se ubica? Dime, ¿en qué departamento está? Creo que la flechita nos ayuda bastante ahí, ¿no? ¿Esto está en qué departamento? En Tumbes, no te olvides, en Tumbes, ¿no? Ujú. Muy bien. Ahora, un dato que debe tener también en cuenta, muchachos, viene a ser los límites, pues. Por ahí, profe, límites, sí. Por ejemplo, por el norte tenemos el Istmo de Panamá y el Mar del Caribe, América Central. Por el sur hay un estrecho que se llama el Paso Drake, un pequeño estrecho, chicos. Ujú. Y bueno, por el este está el Océano Atlántico y por el oeste el Océano Pacífico. Ahora, si hablamos, por ejemplo, de división política de América del Sur, aquí hay que tener en cuenta lo siguiente. Ujú. La división política de América del Sur, podemos decir que existen ¿cuántos países? 12 países, chicos. Existen 12 países, ¿no? Ahí tenemos los países, ahí están sus capitales. Por favor, recuerda no confundirte en el caso de Paraguay, ¿no? Con la ciudad de Asunción, su capital, con Uruguay, su capital Montevideo. Ujú. Y no te olvides incluir a Guyana, la Guyana, con su capital Georgetown, no te olvides. Ujú. Ahora, por otro lado, debemos también tener presente qué pasa con Bolivia. ¿Cuál es la capital, chicos? ¿Sucre o La Paz? A ver. ¿Cuál viene a ser la capital de Bolivia? Muy bien, Ruth nos dice La Paz. Y sí, La Paz, ¿por qué, profe? Porque es la capital administrativa, es decir, es desde la ciudad de La Paz donde se encuentra el aparato de control de administración de gobierno. Además, es en la ciudad de La Paz donde está el poder legislativo del Congreso. Pero Sucre, ¿no? Es la capital constitucional y la capital judicial de Bolivia. El poder judicial, su centro, se encuentra en la ciudad de Sucre. ¿Ya? Así que no te vayas a olvidar de esto. Ujú. Bueno, por otro lado, también debemos tener presente, muchachos, por ejemplo, si hablamos nosotros de los territorios de América del Sur, tenemos que conocer también las dependencias. Por ejemplo, el caso de la Guyana francesa. El caso de la Guyana francesa, ¿no? O por ejemplo, Georgia, ¿no? Y la isla Sandwich del Sur, que pertenecen al Reino Unido. O las islas Falkland, que antiguamente se llamaban Islas Malvinas, que son territorios bajo el control del Reino Unido también. ¿Mm? Entonces ahí están las dependencias. Tengan mucho cuidado, 12 países, ¿no? Y 3 dependencias, ¿ya? Ahora, también muchachos, si por ejemplo nosotros nos preguntan sobre las ciudades más extensas de América, podemos ir señalando. Aquí tenemos un orden, miren. Por ejemplo, la ciudad más extensa ujú, viene a ser Sao Paulo, ¿no? Ciudad de México, Nueva York, ¿no? Los Ángeles, Buenos Aires, ¿no? Ahí está, incluso figura Lima por ahí. Ahora, por otro lado, también es importante, en América del Sur hay 2 países mediterráneos, chicos. Profe, ¿a qué se llama país mediterráneo? Es un concepto que debemos conocer. A ver, chicos, ¿qué es un país mediterráneo? A ver, a ver, a ver, a ver.
Alguno de repente podría decir, profe, es aquel país que tiene salida del mar Mediterráneo. Sí, también se le llama a eso país mediterráneo. Pero si hablamos de otros continentes que no sean Europa, África y Asia, por ejemplo, América, en América, ¿qué llamamos país mediterráneo? Aquel país que no tiene salida al mar. Por lo tanto, dime, ¿qué país de América del Sur no tiene salida al mar? Por lo tanto, es un país mediterráneo. Claro, ¿no? Lo primero que se te viene a la mente, muy bien, Dayana, es Bolivia, ¿no? Pero Bolivia no es el único país mediterráneo. No te olvides, también Paraguay. También Paraguay. ¿Mm? Ya está. Ojo con esto. Y bueno, también es importante conocer cuáles son los datos notables a nivel político de América del Sur. Por ejemplo, nos preguntan, ¿el país más extenso? Brasil. El país de menor extensión, Surinam. Ojo con esto. Por ahí también te pueden preguntar qué país es el que tiene, por ejemplo, el mayor número de fronteras. Ujú. Por su extensión, es Brasil. Brasil tiene fronteras con 9 países. Ojo, Brasil tiene fronteras con 9 países, chicos. La pregunta sería, mira, la pregunta sería, ¿con qué país no tiene frontera Brasil? A ver, dime, ¿con qué país no tiene frontera Brasil? Muy bien, con Chile. Solamente con Chile hay otro país más. ¿Ah? Bueno, un par de países más. Dime, ¿cuáles son? Bueno, un país más. A ver, dime cuál es. Con Bolivia. Ah, bueno, con Chile, sí, claro. ¿Con qué más? Muy bien, Areste, con el Ecuador. Excelente, por ahí, Dayana. Claro. Entonces hay que tener en cuenta este mapa de Sudamérica en nuestra cabeza, chicos. ¿No? Una pregunta por ahí simple, ¿no? Sacada de un mapa, puede llegar a ser también un dolor de cabeza a veces. Por ahí nos pueden preguntar también, por ejemplo, cuál es el país más boreal, o sea, el país ubicado más hacia el norte, el más septentrional de Sudamérica. La respuesta sería Colombia. Por ejemplo, también nos pueden preguntar cuál es el país más austral, o sea, cuál es el país más meridional, ubicado más hacia el sur, sería Chile. Y si nos preguntaran, por ejemplo, cuál es el país ubicado más al este, la respuesta sería, ujú, obviamente que Brasil, ¿no? Nos preguntan lo contrario, ¿cuál es el país ubicado más al oeste, más al occidente? Sería obviamente Perú. Ujú. Ahora, tengan mucho cuidado, nos pueden preguntar cuál es la ciudad más alta del mundo, ¿no? Y ahí vamos a marcar nosotros Cerro de Pasco, Perú, ¿sí? Que se ubica a más de 4.300 metros sobre el nivel de mar. Pero nos pueden preguntar también cuál es la capital más alta, ¿no? La capital más alta a nivel de Sudamérica es La Paz. Ujú. Ya está. Muy bien. Ahora, por ahí nos pueden preguntar también datos a nivel geomorfológico de América del Norte. Profe, ¿qué significa esto de a nivel geomorfológico? Significa los relieves, chicos. Por ejemplo, nos pueden preguntar a nosotros cómo se llama la cordillera más alta de Norteamérica. Aquí está, la cordillera de Alaska, pues, la más alta. Ujú. Recuerda, esto es territorio de Estados Unidos. Ujú. Y hay una pequeña parte que le pertenece a Canadá, pero en la mayoría le pertenece a Estados Unidos. Es un territorio que Estados Unidos le compró a Rusia mucho tiempo atrás. También nos pueden preguntar cuál es la cordillera más larga. De Norteamérica sería la cordillera de los Montes Rocosos o las montañas rocallosas que le pertenece a Estados Unidos. Por ahí también nos pueden preguntar cuál es el punto más alto, ¿no? ¿No? Es el Denali. Es un nevado ubicado allá en Alaska, en territorio de Estados Unidos. Por ahí nos pueden preguntar cuál es la meseta más extensa, la Gran Cuenca, ¿no? ¿Cuál es la llanura más extensa también? En América del Norte hay una llanura central. Por ahí también nos pueden preguntar cuál es el desierto más extenso, el desierto de Sonora en México. Ahora, también nos pueden preguntar, por ejemplo, cuál es el cañón más extenso del mundo, el cañón del Colorado en Estados Unidos, no te olvides. Así como también cuál es el volcán más alto, el Orizaba, no te olvides, en México. Ujú. Y así tenemos varios puntos notables.
varios datos. Por ahí también debemos tener en cuenta, igual en América Central. Por ejemplo, nos pueden preguntar a nosotros cuál es la cordillera más larga. Ujú. Y también cuál es la cordillera más alta. Es la misma, Sierra Madre Sur. No te olvides, Sierra Madre Sur. La cordillera Sierra Madre en América del Norte se desplaza en dos ramales. Sierra Madre Oriental y Occidental. Pero en territorio de Centroamérica, ambas cordilleras se unen, forman solamente la Sierra Madre Sur, no te olvides. En Guatemala se ubicaría justamente este punto, el punto más alto de América Central. Ahora, por otro lado, también debemos hablar nosotros de cuál es el punto de mayor altitud en Centroamérica. Es un volcán llamado Tajamulco, muchachos, en Guatemala. Ujú. Por ahí nos pueden preguntar también cuál es el volcán más alto, ¿no? Ya sabemos entonces el Tajamulco. Y así. Ahora, por otro lado, también nos pueden preguntar lo mismo, ¿no? Datos importantes. Por ejemplo, ¿cuál es la cordillera más larga? Ya hemos dicho, la cordillera de los Andes, ¿no? Y termina siendo utilizada, eh, o bueno, termina atravesando los países de Venezuela, ¿no? Colombia, Ecuador, Bolivia, Perú, Argentina y Chile. Entonces es importante esto. A nivel de América del Sur nos pueden preguntar cuál es la cordillera más larga, la de los Andes. ¿Cuál es la cordillera más alta de los Andes? ¿Cuál es el punto más alto del Perú? Ojo con esto, es el Huascarán. ¿Y cuál es el punto más alto a nivel de Sudamérica? El Aconcagua. Eso está en Argentina. Ujú. Por ahí también un ranking mundial que involucra a nuestro país sería cuál es el nevado tropical más alto del mundo, el Huascarán. Ojo, también pueden preguntarnos cuál es el volcán más alto de América del Sur, Ojo del Salado. Por ahí también nos pueden preguntar cuál es la llanura más extensa, la llanura amazónica. Ujú. Así como también cuál es la meseta más extensa, la meseta brasileña, ¿no? ¿Y cuál es el cañón más profundo de América? El cañón del Cotahuasi, cañón que no en Arequipa. Así es. Ahora, podemos pasar también a otro continente, muchachos. Podemos pasar al continente africano, ¿sí? Podemos hablar de África. Ujú. Y, y bueno, vamos a ver primero rápidamente dónde se ubica África. Miren, recuerden que África es la tercera masa continental más extensa del planeta. Ujú, el Índico, el Atlántico, no te vayas a olvidar, principalmente estos dos océanos. Y un mar que se encuentra aquí en el norte. Chicos, ¿cómo se llama el mar que va a las costas del norte de África? A ver, ¿cómo se llama este mar? El Mediterráneo, ¿no? El mar Mediterráneo. Hay otro mar que también baña las costas de África por aquí, en la zona noreste. ¿Cómo se llama este mar? Moisés lo cruzó, muchachos. El mar Egeo, no, el mar Egeo es el que está por aquí, por los Balcanes, en Grecia. Se llama Mar Rojo, no te olvides, el Mar Rojo, ¿ya? Hay que tener en cuenta esto, cuidado. Ahora, ¿qué líneas imaginarias atraviesan África? A ver, si tomamos en cuenta la línea ecuatorial, la línea ecuatorial divide entonces el continente africano en dos hemisferios, ¿verdad? Claro, norte y sur, pero a la vez el meridiano de Greenwich, chicos, divide a África en dos hemisferios, este y oeste. No se olviden, eso es importante. Y si habláramos, por ejemplo, de qué líneas atraviesan África, podríamos hablar del trópico de Cáncer y el trópico de Capricornio. ¿Ya? Entonces es importante tener en cuenta esto. Ahora, cuando hablamos, por ejemplo, de África, podemos decir nosotros que existen ciertos límites de África que debemos tener en cuenta. Por el norte, el Mediterráneo, ¿no? Por la zona este tenemos el Mar Rojo y el Océano Índico. En la zona sur, la convergencia entre el Océano Atlántico y el Océano Índico. Y por el oeste, el Océano Atlántico. Ojo con esto. Por el oeste, el Océano Atlántico.
Ahora, por ahí también nos pueden preguntar cuáles son las ciudades más pobladas de África. Por ejemplo, tenemos la ciudad del Cairo, Egipto. Ujú. Por ejemplo, también la ciudad Lagos en Nigeria. Ujú. ¿No? Y así encontramos diversas ciudades que son las más pobladas. El Cairo es la más poblada de África. Bueno, ¿y qué pasa si nos preguntan cuál es la ciudad más poblada de Sudamérica? ¿Dónde estaría la ciudad más populosa o la más poblada de Sudamérica? ¿Cuál sería esa ciudad? A ver, chicos, nada, nada por ahí. A ver, nada. Sao Paulo, chicos, Sao Paulo. Ya, tengan mucho cuidado. Ahora, bueno, África también tiene sectores y es importante que lo conozcas. Miren, hay sectores, por ejemplo, el sector mediterráneo, ¿no? El sector, ¿no? Sahel, el sector occidental, el sector, por ejemplo, central, el oriental y el austral. Y por ahí nos pueden preguntar incluso la división política de África. Sí, África se encuentra dividido en 54 países, imagínate, y tiene 8 dependencias. Entonces, por aquí tengo una lista, ¿no? De los países, su capital, bueno, también la extensión. Ujú. Madagascar está aquí ubicado, miren, este es Madagascar. Ujú. Entonces, si tuviéramos que hablar de los sectores de África, Madagascar estaría incluido al sector austral de África. Ya está, muy bien. Bueno, tenemos aquí varios países, no te olvides. Argelia, ¿no? Por ahí de repente el país de Congo, el país de Egipto. Sí, Madagascar es una isla, efectivamente, Arturo, sí, Madagascar es una isla que fue colonia francesa en algún momento. Bueno, por aquí tenemos otra lista de países, miren. Ujú, por ahí está, Madagascar, ¿no? Ahí está, hemos visto, por ejemplo, el país de Níger. Y bueno, por otro lado, chicos, por aquí tenemos también más estados, capitales y superficie. Llama mucho la atención que te acuerdes de esto. Sudáfrica, chicos. Sudáfrica tiene 3 capitales. ¿Qué? Sí, tiene una capital administrativa, hay una sede para su capital judicial y hay una sede para su capital legislativa. Mira, aquí está. El caso de Sudáfrica es un caso emblemático. Profe, una pregunta. Una pregunta. ¿Es cierto que hay un país de África que al interior de ese país existen otros países? Sí. Esto pasa en África. Por ejemplo, al interior de Sudáfrica existen 2 países y son 2 países autónomos cuyo territorio se ubica dentro del país de Sudáfrica. Algo extraño, ¿no? Ujú. A ver, revisen eso. Y bueno, también tenemos aquí las dependencias. Ahí están las dependencias. Miren los países que tienen más colonias o semicolonias aquí. Francia tiene 7, por ejemplo, ¿no? Miren, España tiene 5, Reino Unido tiene 3, ¿no? Marruecos tiene, por ejemplo, 1. ¿Das cuenta? Y bueno, por aquí tengo yo un mapa, ¿no? Sobre el caso de África, el caso de los países. A diferencia de Sudamérica, el caso de África, chicos, cuenta con 16 países mediterráneos. Que es un país mediterráneo? Aquel que no tiene salida al mar. No te olvides. Ujú. Imagínate, tenemos aquí 16 países mediterráneos. Ahora, profe, una pregunta.
Si tuviéramos que hablar de países mediterráneos, ¿cuáles son? Aquí está en la lista, chicos. Uno de los conocidos, por ejemplo, es el país de Etiopía, ¿no? O el país de Uganda, o Ruanda, por ejemplo, ¿no? Por el genocidio que hubo hace unos años atrás, ¿no? El país de Níger, el país de Chad, ¿no? Así, ahí tenemos estos estados. Ahora, tengan mucho cuidado, hemos hablado de estas capitales. Ya está, miren, esa es una de las capitales. Aquí está otra capital de Sudáfrica y es otra capital. Cuenta, son ciudades altamente modernas. Ahora, por otro lado, también hay datos notables a nivel político de África. Por ejemplo, si nos preguntaran, chicos, ¿cuál es el país más, a ver, si nos preguntaran cuál es el país más extenso de África, ¿qué respondes? El país más extenso, el país con mayor extensión. Sudán, dice por ahí, muy bien, Dayana. Ujú. Hay dos países que se pelean por esto, ¿no? Sudán es el segundo más extenso, Argelia es el más extenso. Ujú. El país de menor extensión es Seychelles. Y el país que tiene mayor número de fronteras es la República Democrática del Congo, ¿no? Y el país de Sudán, con 9 fronteras. Ojo, por ahí el país más boreal también es Túnez, el que más austral es Sudáfrica. El que se ubica más al este, Somalia, y el que está ubicado más al oeste o al occidente es Senegal. Ujú. Entonces hay que tener en cuenta esto, ¿ya? Bueno, tenemos también ujú, que hablar, por ejemplo, de los datos geomorfológicos. Claro, por ahí nos pueden preguntar cuál es el desierto más extenso a nivel mundial. Está en África. Ujú, y es el Sahara. Mira cuántos países atraviesa, chicos. Mira cuántos países atraviesa. Argelia, Chad, ¿no? Libia, Mali, Mauritania, Níger, Sudán, Túnez, Marruecos. Imagínate, miren, son 9 países porque atraviesa el desierto del Sahara. Por eso es que también es conocido como el desierto más internacional. Obviamente, es un territorio que forma parte de 9 países. La pregunta es, chicos, ¿qué tipo de desiertos hay en el mundo? ¿Solamente hay desiertos de arena? ¿Qué otro tipo de desiertos conoces tú? A ver. Nada más. Hay desiertos rocosos. Ujú. Hay desiertos también, hay desiertos de hielo. Ujú. Ponte a pensar un poco. Si un desierto es una zona árida, ojo, donde hay escasez de lluvias, hay escasez de vegetación, obviamente, por lo tanto, falta de lluvias y escasez de vegetación. Tengo una pregunta, ¿la Antártida también será un desierto o no? A ver, ponte a pensar, pues, ¿la Antártida será un desierto o no? Ujú. Claro que sí, obviamente. Muy bien, Ariel, muy bien, Dayana, muy bien, Ruth. Tengan mucho cuidado, ¿ya? Mucho cuidado con eso, no se olviden esto. Ujú. La Antártida es el desierto hielo, ¿no? Más extenso. El desierto de Gobi es el desierto rocoso más extenso y el desierto de arena más extenso es el Sahara. Ahora, ¿cuál es la cordillera más larga aquí en África? Los montes Atlas. Ujú. ¿Y cuál es, por ejemplo, la cordillera más alta? La cordillera del Kilimanjaro. No te olvides, eso está en Tanzania. Tengan cuidado porque justamente aquí el punto más alto es el punto más alto es el monte Kibo, que se ubica en la cordillera del Kilimanjaro, en Tanzania. Y a la vez, este monte es un volcán, por lo tanto, el volcán más alto también viene a ser a él.
Por ahí también nos pueden preguntar, por ejemplo, cuál es la meseta más extensa, la meseta de Ubangui. Igual como, cuál es la desierta, cuál es, por ejemplo, la llanura más extensa. Llanura de la sabana africana, ¿no? Ahí están los países, imagínense. Bueno, hasta ahí, muchachos, hemos visto eh, América, hemos visto África, ¿no? Espero que podamos ahora empezar a trabajar con algunas preguntas que nos han venido, obviamente, en esta semana, ¿no? A ver, vamos a ver. Ujú. Bien. Profe, Europa. ¿Quieren ver Europa? Ya, bueno, vamos a ver Europa. Entonces, rápidamente, por aquí tengo Asia y por aquí estaría Europa. Ya vamos a trabajar primero Europa y luego avanzamos con la práctica, ¿ya? Y luego viendo si nos viene algo de Asia, ponemos también Asia. Ujú. Y al último hacemos la Antártida, ¿ya? Muy bien, a ver, vamos. Cuando hablamos de Europa, Europa también es uno de los continentes. Se le llama también el viejo continente. Ujú. Fue la cuna de grandes civilizaciones, como por ejemplo la civilización griega, la civilización romana, no te vayas a olvidar. Ujú. Pero, profe, una pregunta, según la extensión, ¿qué puesto ocupa? A ver, según su extensión, este continente, ¿qué puesto ocupa? El quinto, chicos. Es el quinto, ¿no? Es la quinta masa continental de nuestro planeta. Ahora, por ahí nos pueden preguntar a nosotros cuál es la ubicación geográfica, ¿no? Claro. Por ejemplo, nos pueden decir, y tenemos nosotros el mapa, ahí está la zona de color roja, ¿no? Europa. Dime, según el Ecuador, ¿en qué hemisferio se ubica? A ver, según la línea ecuatorial. Está ubicado en el hemisferio norte, en el hemisferio boreal solamente. Pero ojo, si nos preguntaran según el meridiano de Greenwich, las cosas cambiarían, ¿no? Estaríamos hablando de un continente dividido en dos hemisferios, en el hemisferio tanto este como el hemisferio oeste. Ahí está. Ujú. No se olviden que este meridiano de Greenwich divide el planeta en dos hemisferios. ¿Ya? Ojo con esto. Ahora, por ahí también nos pueden preguntar qué otras líneas imaginarias atraviesan el continente europeo. Muy aparte del meridiano de Greenwich, también podemos hablar del círculo polar ártico, miren. Ya está, muy bien. Entonces, interesante, ¿verdad? Está muy bien. Chicos, una pregunta. Ujú. ¿Qué océano o qué océanos bañan las costas de Europa? A ver, ahí está el mapa, así que la pregunta es bastante sencilla. A ver, a ver. Aquí está, chicos. ¿Qué océano es este? Atlántico. Y este de aquí, el Ártico. Muy bien, por ahí, Ruth, excelente. Ya está. Muy bien. Acuérdense de eso, por favor. Veamos cómo se divide, ¿no? Políticamente Europa. Europa está dividida en 44 países y hay 7 dependencias, ¿no? Entonces aquí tenemos una serie de países, tenemos ahí también sus capitales, ¿no? Por ejemplo, si yo te digo, ¿cuál es la capital? ¿Viena es la capital de qué país? Viena, 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 chicos. Uy, uy, capitales, ¿ah? Viena es la capital de Austria. Berlín, muy bien, Alemania. Ciudadela. Muy bien, Areste, claro, Alemania, muy bien. Varsovia, muy bien, Dayana. Varsovia, chicos. Polonia, ¿ya? Polonia. Ujú. Sofía, profe, no hay ninguna alumna llamada. No, Sofía, la ciudad de Sofía, Bulgaria. capital de qué país? Bulgaria, muy bien, claro. Tengan cuidado, por favor, ¿ya? Así como Bruselas es la capital de Bélgica, por ejemplo, ¿no? Muy bien, tengan cuidado. Profe, París, ya París es fácil, pues, Francia, ¿no? Atenas es la ciudad capital de Grecia, por ejemplo, ¿no? De Italia, ya sabes que es la ciudad de Roma. Ujú. Y de Holanda o de los Países Bajos, ¿cuál será su capital? La ciudad de Ámsterdam, no te olvides, Ámsterdam. Profe, ¿y Lisboa? Lisboa es la capital de Portugal, por ejemplo.
Así que hay que tener en cuenta esto, ¿no? Muy bien. Ahora, por otro lado, también debemos tener presente el caso del Reino Unido, cuya capital es Londres. Pero yo te hago una pregunta. ¿Reino Unido está conformado por qué países? ¿Qué estados constituyen el Reino Unido? A ver, chicos, ¿qué estados constituyen el Reino Unido? Escocia, Escocia, muy bien, voy a poner por aquí, Escocia, ¿qué más? Gales, Gales, muy bien, Inglaterra, muy bien, ahí está, el estado inglés, Inglaterra. Falta uno, Irlanda Irlanda. del, Irlanda, pero Irlanda del Norte, muy bien, por ahí también tú eres excelente. Ujú. Ahora, si fuera Inglaterra, Irlanda del Norte solo, ¿cómo se llama esto? Gran Bretaña. Bretaña. Cuando ya esto se le une Escocia y Gales, esto se le llama Reino Unido, ¿verdad? Ahora, recuerden que el año pasado, sí, el año pasado en enero, se llevó a cabo de forma efectiva el famoso Brexit. ¿Qué cosa es esto? El Brexit, ¿qué es? ¿Te acuerdas? Vamos, vamos, ¿qué cosa es esto? Desde el año 2017, Reino Unido buscó separarse de la Unión Europea, chicos. Ujú. Y lo logró el año pasado, ¿no? En enero, el Reino Unido se retiró oficialmente de la Unión Europea, el famoso Brexit, no te olvides. Ahora, hoy, porque no sé si han estado escuchando noticias, espero que sí, hay un país que está solicitando, el gobierno de un país está solicitando que se adhiera, ¿no? Que lo adhieran a este país, al Reino Unido, digo, a la Unión Europea. ¿De qué país estoy hablando? Es un país que hoy en día está en problemas porque está siendo invadido, está siendo atacado, ¿no? No te Ucrania. olvides. Ucrania, claro, Ucrania está pidiendo, ¿no? Que lo acepten como parte de la Unión Europea. Bueno, ¿no? Aceptar a Ucrania involucra muchas cosas, ¿no? Involucra también que la Unión Europea tenga que jugar cartas a favor de Ucrania en este conflicto, ¿no? Así es. Ujú. Muy bien, sí, tú eres, muy bien. Ahora, hablando de esto, Ucrania tiene una capital. ¿Cuál es la capital? Porque es un país europeo, ¿ah? Kiev. Estamos en Europa. Kiev, muy bien, excelente. Muy bien. Ahora, recuerden también que dentro de Italia hay un estado independiente ujú, que viene a ser la Santa Sede, o también llamado el Estado del Vaticano. Y eso está controlado ¿por quién? ¿Quién dirige el gobierno en el Vaticano? El Papa, chicos. Ah, el Papa, no se vayan a olvidar de esto. Muy bien, Rusia también es considerado como un país europeo y su capital es Moscú, ¿no? Muy bien, entonces creo que por ahí no hay ningún problema. Praga es la capital de la República Checa, ¿no? Ahí está. Muy bien, ahí está la madre de Rusia. Muy bien, por ahí dice. Muy bien. Ahora, otro dato que también debemos tener en cuenta, muchachos, ujú, es, por ejemplo, con respecto a las dependencias. Ya, y aquí presta atención con mucho cuidado. Gibraltar, la dependencia más importante de todas. ¿Qué es Gibraltar, chicos? ¿Qué cosa es Gibraltar? A ver, esto, imagínate que esto es África, ¿no? Imagínate por aquí que está España. Gibraltar viene a ser esto. Es un pequeño estrecho que se ubica aquí, al sur de España ujú, y al norte de África, Marruecos específicamente. ¿Por qué es importante Gibraltar, chicos? ¿Por qué es importante ese estrecho? Dímelo. Mira, yo estoy acá poniendo nombres, tú me vas a decir para qué sirve. Pues no te pases, ¿ah? Quien domina Gibraltar controla el comercio entre qué zonas? Entre el mar Mediterráneo y el océano Atlántico. Ahora, ¿a quién le pertenece actualmente Gibraltar? A Reino Unido. Ojo con esto, ojo con esto. Ujú, ¿ya? Bueno, hay otras dependencias también, pero Gibraltar es importante, ¿no? No te vayas a olvidar de esto. Claro, está. Muy bien. Ahora, debemos también tener en cuenta, por ejemplo,
Ujú. Que en Europa existen dos países que se encuentran dentro de otros países. Hemos dicho, ¿no? El Vaticano está dentro de Italia, por ejemplo, ¿no? Un caso excepcional. Y bueno, ahora veamos, por ejemplo, el caso de un Estado con un reconocimiento limitado. Estos casos también es importante, chicos. La República de Kosovo. Kosovo es un país que, bueno, era una antigua provincia serbia, que en la actualidad ya logró su independencia. La independencia de Kosovo se inicia como consecuencia de la desintegración de Yugoslavia. Al desintegrarse el Estado de Yugoslavia, Kosovo, una provincia serbia, aprovecha esto y en el año 98 declara su independencia. Obviamente Serbia no iba a permitir bajo ningún motivo que Kosovo se independice, así que hubo una represión serbia contra la provincia de Kosovo. Se forma el Ejército de Liberación Kosovés, así se llama este contingente militar de Kosovo, de ideología nacionalista, que lucha por 10 años hasta el 2008, chicos. ¿Sí? En 2008 ujú, es reconocido oficialmente como un país independiente. Así es. En la actualidad, 64 países, ¿no? Miembros de la ONU reconocen a Kosovo como un país independiente, pero todavía una gran parte de estos países, ¿no? De la ONU no lo reconocen como tal. Por eso es un país con un reconocimiento todavía limitado. No te vayas a olvidar. Y nos ubica aquí, pues chicos, en los Balcanes. ¿Está? Muy bien. Y bueno, por ejemplo, la parte de Kosovo, ujú, hay otros países que no tienen un reconocimiento todavía oficial. Por ejemplo, en la República del Alto, ¿no? Ujú. Y bueno, ahora me llama más la atención que ustedes aprendan los datos notables. Por ejemplo, si nos preguntan cuál es el país más pequeño de Europa, la Santa Sede, pues, el Vaticano. ¿Cuál es el país más extenso? Rusia, pero solamente en la parte europea. Rusia tiene territorios también en Asia. Profe, entonces, ¿Rusia es un país bicontinental? Sí, es un país bicontinental. Es un país que tiene territorios tanto en Europa como también en Asia. Dime, ¿existe otro país que tiene también esa característica? O sea, que es un país europeo y a la vez es un país asiático. ¿Cuál es ese país? ¿Existe un caso o no? Muy bien, Dayana, excelente. Turquía. Claro que sí, el caso de Turquía. Muy bien. Y bueno, Rusia tiene frontera con 14 países, por lo tanto es el que tiene la frontera más amplia, ¿no? Ujú. Y que también es la frontera más numerosa. Ahora, por ahí nos preguntan cuál es el país más boreal o más septentrional. Noruega. Ujú, Noruega, que se ubica en una península. En esta península, chicos, vamos a pintar por aquí, mapa. Tenemos aquí de apoyo, miren. Esta es la península. ¿Cómo se llama esa península? A ver, ¿cómo se llama esa península? Escandinava, chicos. Ahí está. Por ahí te pueden preguntar también cuál es el país más austral. La respuesta es Grecia. Ujú. ¿Cuál es el país más oriental? Más al este. También Rusia, ¿no? Por ahí nos pueden preguntar también cuál es el país más occidental. Islandia. Islandia, no te olvides. Ujú. Ahora, Madrid se convierte en la ciudad capital con mayor altitud, chicos. Ahora, en el caso del territorio español, hay una zona que busca independizarse, chicos. Ujú. Y un territorio que buscan independizarse de España. Ujú. Tienen su propio idioma. ¿Qué es? ¿Qué significa eso, chicos? Significa que casi la mitad del país, de la mitad de Escocia, está a favor de separarse del Reino Unido, ¿no? Y la otra mitad está a favor de mantenerse ahí. Entonces son cosas que se han desarrollado y que se están produciendo en el mundo, ¿no? Intentos de separatismo, ¿no? El nacionalismo es la ideología que promueve todo esto, no se olvide. Bueno, ahora podemos hablar de algunos relieves, ¿no? Datos geomorfológicos de Europa a nivel mundial.
Por ejemplo, si nos preguntan cuál es la cordillera más alta en Europa, la respuesta es los montes Cáucaso. Por ahí nos pueden preguntar también cuál es la cordillera más larga, los montes Urales. Estos montes Urales se ubican en la zona central de Rusia y justamente estos montes Urales, chicos, vienen a ser, estos montes Urales vienen a ser una división entre, vienen a ser una división geográfica entre la parte de Europa y Asia. Ojo, por ahí te pueden preguntar, a ver, si tengo por aquí yo Europa, digo, tengo aquí Asia y aquí tengo Europa, ¿cuáles son los límites geográficos entre estos dos continentes? Podemos hablar, por ejemplo, chicos, de la cordillera, ¿no? Ahí está, mira. Estos son los llamados montes Urales. Ojo, acuérdate de esto. Estos son los llamados montes Urales. De estos montes Urales nace un río llamado el río Ural. El río también es limítrofe. Y aquí hay un lago, que es el lago más extenso del mundo, que también forma parte del límite entre Europa y Asia. ¿Cómo se llama ese lago, chicos? El lago más extenso del mundo. Tiene nombre de mar. El llamado mar Caspio. Tengan mucho cuidado. Tengan mucho cuidado. Y por aquí hay otra cordillera también, los montes Cáucaso, que serían también parte de la frontera entre Europa y Asia por la zona sur de Turquía. ¿Ya? Hay que tener en cuenta esto. Listo. Ahora, por otro lado, también debemos señalar, muchachos, por ejemplo, cuál es el punto más alto de Europa, el Bruce. No te olvides, eso está en Rusia, así como también cuál es el volcán más alto, el mismo, ¿no? Volcán Elbrus. Ya, espero que no se me vaya a olvidar esto. Ahora, por ahí nos pueden preguntar cuál es la meseta más extensa. Si nos preguntan cuál es la meseta más extensa, podemos hablar de la meseta central que se ubica justamente en Rusia. Igual, la llanura más extensa se ubica en Rusia, la llanura oriental. Y por ahí, si nos preguntan cuál es la presión más profunda, las orillas del mar Caspio. Hemos hablado del mar Caspio, donde está ubicado. Ahora, chicos, aquí podemos incluso hablar de sistemas orográficos. Esto viene bastante, sobre todo en Europa. Miren, aquí están con números. Espero que pueda ser visible, chicos. Traten de ahorita más bien aprovechar. Miren. Y también una captura, por favor. Esto es importante. Esta es la península de Escandinava. Y aquí están los montes escandinavos o los Alpes escandinavos. Esta península, ¿cómo se llama, chicos? Aquí está Portugal, España, ¿te acuerdas cómo se llama esa península? Conocida. Chicos, todavía no acaba. Vamos, 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 ¿cómo se llama? Ibérica. Esta cordillera es el límite entre Francia y España. ¿Cómo se llama? Los Pirineos. No, no te olvides, los Pirineos. Ahora, por ahí te pueden preguntar cómo se llama la cordillera que atraviesa, ¿no? La zona de Gran Bretaña. Los Peninos. No confundas con esta, miren, que atraviesa la zona de Italia. Se llama los Apeninos. Aquí al norte de Italia están los Alpes. No se vayas a olvidar, los Alpes. Y aquí en la zona al norte de la península balcánica están los Carpatos. No te olvides, ¿sí? Están los Carpatos. Y miren por aquí, estos son los montes Urales, donde nace el río Ural. Y aquí está el mar Caspio, ¿no? ¿Se acuerdan de esto? Entonces tengan mucho cuidado con este sistema orográfico. Muy bien. Ahora, vamos ahora a pasar las preguntas, ¿no? Después continuamos con la parte, ¿no? de Oceanía, por ejemplo. Vamos, chicos, vamos a trabajar esta parte. A ver, pregunta número 1. La isla británica históricamente goza de un dorado aislamiento
Geográficamente así expresó Ketty que pronto enrumbará a dichas tierras, pero su afirmación se relaciona a la condición de, a ver, goza de un dorado aislamiento. Ujú. A ver, ¿cuál sería tu respuesta? A ver, ¿por qué planteó esto Ketty? A ver, ¿por qué? Porque, a ver, porque la isla de Britania está unido técnicamente al continente europeo. Falso. ¿Cómo va a estar unido? No. Ujú. Hay un mar. A ver, no me escuchaban, creo. Hay un mar que separa más bien Gran Bretaña de Europa, chicos. ¿Cómo se llama? A ver, el Mar del Norte. Ujú. Y ese paso por donde se traslada el Mar del Norte se llama Canal de la Mancha. Canal de la Mancha, chicos. ¿Ya? Ojo con esto. Muy bien, por ahí Fiorella me dice la C. Manden sus respuestas, chicos. Su autonomía y expansión determinante geopolítica. Encontrarse en un territorio insular. ¿Cuál sería la respuesta? La respuesta es la C, pues, ¿no? Claro. Ujú. No puede ser la B, ¿por qué? Porque autonomía sí puede ser, pero expansión determinante geopolítica, si es una isla, esto limita justamente su expansión, ¿verdad? Hay que tener en cuenta eso. Ujú. Ya si tuviera territorios en otras zonas, fuera de la isla, no podríamos hablar de que goza de un aislamiento total, pues, ¿no? Más bien estaría en contacto. Muy bien, la respuesta sería la alternativa C. Muy bien, dos. Miren, dice, el territorio geográfico que se describe a continuación posee aspectos geográficos, económicos, culturales, políticos, haciendo referencia a los países europeos no comunistas durante la Guerra Fría. Ojo, mira, países europeos no comunistas de la Guerra Fría. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Si son países europeos no comunistas de la Guerra Fría, entonces Europa, recuerden, en la Guerra Fría estaba dividida en dos zonas, ¿verdad? Europa occidental y Europa oriental, ¿no? Claro, uno de estos dos bloques era un bloque capitalista y el otro bloque era un bloque comunista, ¿no? ¿Cuál era el bloque capitalista, chicos? Este de aquí, los países de Europa occidental y Europa oriental, los países de aquí eran parte del bloque comunista. Nos dice que eran países europeos no comunistas durante la Guerra Fría. Están hablando de esto, entonces, los países capitalistas, ¿verdad? Muy bien, dice, desde el fin de la Segunda Guerra Mundial, el término ha sido utilizado para describir a los países desarrollados y con altos ingresos económicos, claro, capitalistas, ¿no? Caracterizados por tener un sistema democrático, economías mixtas, combinando el libre comercio, el libre mercado con aspectos de intervención o acción estatal, estado de bienestar. Muy bien, la alianza con Estados Unidos y la membresía con la OTAN, ya. Sin embargo, la definición política se está volviendo obsoleta, dado que esta característica determine a quién nos estamos refiriendo. A ver, ¿a quién nos estamos refiriendo, chicos? A ver, a los países del extremo nororiental, Euroasia, no, pues. A la parte centro-meridional del continente europeo, centro-meridional, no. A los países de Europa occidental en la actualidad, a ver, ¿qué me dices tú? Ujú. O a la parte occidental del continente americano. ¿Qué tiene que ver América si te están hablando de Europa? Ese es un distractor absurdo. La respuesta sería simplemente la C, ¿no? ¿Sí? Simplemente date cuenta, países no comunistas son países capitalistas. Luego ya lo adhieres a lo que conoces tú, ¿no? Por historia, ¿no? ¿Está? Ujú. O simplemente guiarte por los datos geográficos que te dice, ¿no? Te habla de la zona eh, occidental, obviamente, ¿no? Muy bien. Vamos con la pregunta número 3. Aquí dice, años con su familia, luego de muchos años lejos de su lugar natal y de los seres queridos, contaba que los momentos más fascinantes y algunos de ellos muy tristes, pero decía que había algo que lo llenaba de atención de Europa y que pensaba de su concentración poblacional, es el continente envejecido y inicios del siglo XX ha pasado a ser uno de los menos habitados del planeta, superado solo por Oceanía, superando solo a Oceanía y a la Antártida, a causa del drástico descenso de los ritmos de crecimiento poblacional. Asimismo, posee grandes ciudades destacando el medio urbano
en lo que se considera, a ver, ¿qué se considera, chicos? A ver, ¿qué marcamos aquí? Muy bien, Fiorella. A ver, vamos, envíen sus respuestas, muchachos. Dice, el viejo continente cuna de sabiduría. No tiene nada que ver eso, ¿verdad? La zona de mayor concentración de comercio en el mundo podría ser, pero el continente más desarrollado del planeta. Esta es la respuesta, ¿no? El continente más desarrollado. Un continente con población longeva, envejecida, ¿no? Y un continente que tiene muy pocos habitantes, que solamente supera Oceanía y la Antártida, es, ¿no? El continente más desarrollado del planeta, chicos. Así es. Así es. Muy bien. Ujú. Muy bien. Y por aquí tenemos, ¿no? Para relacionar. Esta es una pregunta para relacionar. Claro que sí. Veamos por aquí. A ver. Dice el macizo de Tibesti. Macizo de Tibesti. ¿Dónde se ubica esto? Esto es en África, ¿verdad? Claro. Entonces sería por aquí. A. Voy a ponerlo aquí a la derecha porque hay más espacio, chicos. Muy bien. Y luego nos dice el sistema de Parima. ¿Parima dónde queda? ¿Eso dónde está, chicos? Eso está en América. Ahí está. Luego dicen los montes Carpatos. Ya, eso ya lo hemos visto, ¿ah? Los montes Carpatos. ¿Dónde está eso? Eso está en Europa. Muy bien, excelente. Ahí está. La cordillera del Karakorum. ¿Dónde está, profe? La cordillera del Karakorum, chicos, está ubicado en Asia, ¿ya? Al norte de los Balcanes. Ujú. Y la gran cordillera divisoria, eso está en Oceanía. ¿Ya? Eso está en Oceanía. Por lo tanto, la respuesta sería así, ¿no? B, E, A, D, C. A ver, así sería. B, E, A, D, C. Muy bien, la D, ¿no? Muy bien, sí. Excelente por ahí, Dayana. Muy bien. Gracias por ahí, Fiorella. Bien. Ahí está. La D. Muy bien. No está difícil, ¿no? Solamente conocer los relieves, chicos. Conocer los relieves, por favor, ¿no? Los montes Carpatos, ¿no? No te olvides. La gran cordillera divisoria también es clave. A ver, dice por aquí, la disponibilidad de alimentos y la prosperidad económica han favorecido el crecimiento demográfico de Europa. Sin embargo, sigue siendo uno de los continentes menos poblados. Sobre este aspecto de la realidad europea, identifique los enunciados correctos. A ver, mantenimiento del declive de las áreas urbanas asociado a un elevado grado de ruralismo. ¿Qué opinas tú? 2, Europa nórdica registra los niveles de vida más altos del planeta. Ya. Francia y Reino Unido poseen un alto índice de población de otras culturas. Ya, muy bien por ahí, Dayana. Sí, Fiorella, lo voy a enviar con la tutora. Sí, lo voy a enviar con la tutora, no se preocupen. Hoy lo envío esto, chicos. De repente me voy a demorar un poquito más porque tengo que dictar en la tarde, pero sí lo voy a hacer llegar a ustedes. Claro que sí. Ya no se preocupen, el PPT de la teoría. Sí, 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 PDF. Muy bien, ya está. Ya, muy bien, listo. A ver, dime, ¿Francia y Reino Unido poseen un alto índice de población de otras culturas? A ver, la contención de la tasa anual de crecimiento vegetativo. ¿Qué es el crecimiento vegetativo, chicos? ¿Qué se llama crecimiento vegetativo? El crecimiento vegetativo nosotros lo hallamos cuando hablamos de la tasa de natalidad y le quitamos la tasa de mortalidad, ¿verdad? Esos datos. Muy bien. A ver, ¿cuál sería tu respuesta? Por aquí me han enviado la B. A ver, 2 y 3. Claro, la uno es falsa, ¿no? ¿No? Si fuera al revés, ¿no? Más bien, eh, a ver, asociado al elevado grado de organismo, no, no tiene nada que ver. Ujú. Recuerden que esto de la reducción de la población europea también tiene que ver con un lineamiento de carácter estatal. Recuerden que en Europa la mayoría de familias tiene uno, ¿no? Mucho, a lo mucho dos hijos. Ujú. Así es. Esto que genera que a la larga la población predominante sea la población longeva, los ancianos. Ujú. Y tengan obviamente que importar qué cosa, población de otras partes, ¿no? De otras partes. Así es. Muy bien. Entonces,
Profe, la 3 entonces es verdadero. Claro que sí, verdadero. Ujú. Y efectivamente, ¿no? La Europa nórdica, Noruega, Suecia, por ejemplo, posee los niveles de vida más altos del planeta. Ujú. ¿No? Recuerden que cuando hablamos de niveles de vida, estamos hablando no solamente, ¿no? Estamos hablando de la calidad de ingresos económicos y la calidad de vida que vienen teniendo ellos, ¿no? O sea, cómo llegan a satisfacer sus necesidades. ¿Cuál sería la respuesta, por lo tanto? Sería 2 y 3, ¿no? La B, claro. Ahora, no puede ser la 4, porque recuerda que no solamente hay factores como el nacimiento y muerte, sino también las inmigraciones o los emigrantes e inmigrantes que llegan a los países europeos. Muy bien. Ahora vamos con la pregunta número 6. Dice, nuevamente, Inglaterra es un país europeo que históricamente goza de un dorado aislamiento. Geográficamente esta afirmación se relaciona con la condición de... Creo que esta pregunta ya está resuelta, ¿no? Ujú. Claro, la respuesta sería la de... Esa pregunta es casi idéntica, ¿no? A la pregunta 2, creo. A la pregunta 1. Muy bien, ahí está. Muy bien, vamos con la pregunta número 7. Dice, son tierras continentales frías, manifiesto, manifiesto seco y ventoso, tienen la altitud media más alta de todos los continentes. Es un desierto con precipitaciones anuales de solo 200 milímetros en la zona costera, mucho menos en tierra adentro. Muy bien, Dayana, gracias. La temperatura oscila en los menos 89,2 grados centígrados, aunque la media del tercer trimestre es de menos 63 grados centígrados. Hacia el 2016 había alrededor de 135 residentes permanentes, pero en las estaciones de inversión dispersas en todo el continente residen entre 1.000 y 5 personas durante la... Esas líneas fueron la clase introductoria de un gran profesor de la facultad y solo los alumnos podían definir la referencia de su exposición natal fue ¿a qué hace alusión? ¿Cuál es ese territorio gélido? Pero puede ser el Polo Sur, ya puede ser, ¿no? Puede ser. Pero luego nos hablan de residentes que eran 135, ¿no? Y que en estaciones de investigación, o sea, se hace investigación ahí, la cantidad de personas se incrementa y puede haber entre 1.000 y 5.000 residentes. Chicos, una pregunta, dime un lugar donde la temperatura sea baja, muy baja, eh, donde exista un clima seco, escasez de lluvias, por lo tanto, ¿no? Eh, y donde haya mucha investigación, donde se estudie flora, fauna, recursos, ¿no? Estamos hablando de la Antártida, chicos. Sí, la Antártida. No te vayas a olvidar de esto, la Antártida. Muy bien, aquí la respuesta efectivamente viene a ser la 7. Ahora, la pregunta 8 es bastante interesante, pero también es bastante amplia. ¿No? Y bueno, para poder complementar esto, quiero que por favor recuerden dónde se ubica la Antártida. Vamos a ver rápidamente esto, ¿no? A ver, muchachos. Por ejemplo, cuando hablamos nosotros de la Antártida, recuerda, esto se ubica en la zona austral de nuestro planeta. Y bueno, debemos tener en cuenta que la mejor forma de representar un mapa de la Antártida es utilizando qué tipo de proyección cartográfica. Vamos, chicos, ¿qué tipo de proyección cartográfica es la más adecuada para representar el territorio de la Antártida? La proyección de tipo azimutal o polar, no te olvides. Según la línea ecuatorial, la Antártida se ubica solamente en el hemisferio austral. Según el meridiano de Greenwich, la Antártida se ubicaría en dos zonas, tanto en la zona este como también en la zona oeste, no te olvides. Ahora, recuerda el círculo polar antártico, el meridiano de Greenwich y el antimeridiano, o sea, el meridiano del cambio de fecha, forman parte de las líneas imaginarias que cruzan la Antártida. ¿Sí, mi Fiorella? Sí, te leo, te escucho. La 7 no puede ser la C. A ver, un ratito.
Un ratito. La 7, a ver. La C, el polo sur, no. No puede ser, no puede ser, ¿por qué? Porque en el polo sur no hay mucha variación de población según el punto central que toca aquí, que es la investigación, ¿no? Donde sí hay investigación es en la Antártida, ¿no? Ujú. Eh, sí, más que nada por la investigación. Ujú. Además, por este dato, es un desierto. Y hemos dicho que la Antártida es un desierto, es una zona árida, ¿no? No hay escasez de qué, de precipitaciones. Ujú. Claro, muy bien. Ya, por ahí muy bien. Por otro lado, también debemos señalar, muchachos, por ejemplo, algunos puntos importantes, ¿no? Con respecto a la Antártida podrían ser eh, los límites. Como pueden darse cuenta, hay límites con Océano Pacífico, el Atlántico y el Índico por el norte, ¿no? Con el Polo Sur hay un límite por la parte sur, y bueno, también hay límites por el este con el Atlántico, con el Índico, y por el oeste con el Pacífico. Ahora, debemos también tener en cuenta, muchachos, ujú, que la primera expedición que llegó al Polo Sur, por si acaso, fue la del noruego Amundsen en 1919. Una expedición eh, previa a esto, ¿no? De 34 días fue la del inglés Scott, ¿no? Son las investigaciones sobre el Polo Sur. Ojo con eso, los viajes al Polo Sur. Ahora, por ejemplo, ¿qué recursos tiene la Antártida, muchachos? Hay flora, claro que sí, musgos, líquenes, hay algas, por ejemplo, ¿no? Ujú. En fauna, ¿qué tipo de animales hay? Por ejemplo, está este animalito, el pingüino, ¿no? El pingüino emperador. Ojo, no confundas con el pingüino de Humboldt, que es el que abunda en la zona de Ica, por ejemplo. También el krill, que es el alimento básico para los crustáceos, para las ballenas. Y también debemos tener en cuenta los recursos minerales. Por ejemplo, el mineral que más abunda aquí viene a ser el petróleo. ¿Ya? Ojo con esto, ojo con esto. El petróleo. También hay gas natural, no te vayas a olvidar. Ujú. En un acuerdo firmado en el año de 1990 se terminó prohibiendo la explotación minera por 50 años en la Antártida. Ojo con esto, también hay yacimientos de cobre, yacimientos de carbón, de uranio incluso. Ujú. Ahora, ¿cómo se realizó la división política de la Antártida? ¿No? Para esto, obviamente, hubieron países que según su ubicación geográfica, en base a líneas imaginarias, trataron de adquirir ciertas posesiones en la Antártida. Así es. Y bueno, por otro lado, también recuerden que la importancia de la Antártida es que es la principal reserva de agua dulce del planeta. Ujú. Ojo con esto. Ahora, chicos, una pregunta. ¿Los países pueden realizar pruebas nucleares, ¿no? El uso de armamentos? ¿Se puede utilizar esto en la Antártida? Ujú. A ver. No, pues chicos, está prohibido. Hay un tratado que regula justamente y que prohíbe esto. ¿Cómo se llama ese tratado? El Tratado Antártico. No te olvides, el Tratado Antártico. Ujú. Entonces hay que tener en cuenta esto. La pregunta, chicos, entonces la Antártida debería utilizarse únicamente con fines pacíficos, ¿no? Con buscar un objetivo en común, la cooperación internacional. Ahora, la pregunta es, ¿qué tipo de actividades entonces están permitidas en la Antártida? La investigación de flora, fauna, recursos naturales. Y bueno, por aquí tenemos algunos datos notables, por ejemplo, de la Antártida. Por ejemplo, ¿cuál es la base de investigación científica más antigua? Orcadas, una base argentina. Por ejemplo, ¿cuál es la estación más poblada? McMurdo, ¿no? En verano llega a 1.100 habitantes en promedio, ¿no? ¿Cuál es el punto más austral? El Polo Sur, no te olvides, en la Antártida. Por ahí, por ejemplo, ¿cuál es el lugar más cálido? ¿Cuál es el lugar más frío también? Ujú. Y un dato sería, chicos, ¿el Perú tiene posesión en la Antártida? ¿Sí o no? ¿Tenemos posesión en la Antártida nosotros?
Nosotros somos un país miembro, ¿no? Del Tratado Antártico y sí, tenemos una zona de posesión. Esa zona de posesión, chicos, ¿no? Es la isla Rey Jorge. Aquí está. Mira. Tenemos nosotros una base de investigación científica en esta isla Rey Jorge. Esa base de investigación científica se llama Machu Picchu. Ojo con esto. La isla donde encontramos esto es Rey Jorge. Justamente aquí está en el mapa pintado de color rojito. Aquí está más grande, la isla Rey Jorge, mire. La isla llamada también 25 de mayo. Cuidado. Y encontramos aquí 5 nódulos, ¿no? Para 32 personas aproximadamente. Hay zonas de comedor, hay zonas de cocina y hay zonas de investigación, como pueden ver aquí. Aquí está. Esta es la isla Rey Jorge. Estas son las zonas de posesión de nuestra base de investigación científica Machu Picchu. Ahora, recuerda, ¿cómo se llama el barco peruano que lleva, traslada, ¿no? A los investigadores a la Antártida? Se llama Humboldt, muchachos. No se olviden. Humboldt, ¿ya? Y demora aproximadamente 15 días en llegar del Callao hasta la Antártida. Ojo con esto. Aquí tenemos justamente esta embarcación, la embarcación Humboldt. Ya, bueno, entonces con esto podemos terminar, ¿no? De responder estas preguntas. A ver. En la número 8 dice, no corresponde a uno de los propósitos de la Antártida. Por ahí me dicen que la respuesta es la C. Dice, un uso exclusivo de la Antártida para fines pacíficos, sí, prohibición de toda medida de carácter militar, excepto de colaborar en investigación científica, no prohíbe ensayo de cualquier tipo de armas verdadero, la A. Muy bien. El control de la investigación científica en Antártida y la continuidad de la cooperación que se establece en el Tratado Antártico. Sí, claro que sí. Muy bien. El compromiso de intercambio de información sobre los proyectos de programas científicos en Antártida, personal científico y libre disponibilidad de las observaciones y resultados científicos. Ya, puede ser. Miren, y la D, ninguna disposición del tratado se interpretará como renuncia o menoscabo o como perjudicial a los derechos de la soberanía territorial o de las declaraciones territoriales de la Antártida previamente declaradas. Ninguna actividad que se realice mientras esté en vigencia el tratado servirá para hacer valer, crear o apoyar o negar un fundamento de reclamación sobre la soberanía territorial. Se prohíbe la aplicación o la creación de nuevas reclamaciones de soberanía territorial en la Antártida mientras dure el tratado. A ver, a ver. ¿Cuál sería lo que no corresponde, chicos? Lo que no corresponde a los propósitos de la Antártida. La C sí corresponde. Este es un propósito, chicos. No, claro, intercambiar información, ¿no? Es un propósito. La B también, generar una cooperación de los países, sí, la respuesta es la D, porque eso no tiene que ver con, ¿no? Propósito de la Antártida, tiene que ver con uno de los lineamientos establecidos en el Tratado Antártico. Y bueno, también tenemos la pregunta número 9, dice, la base Machu Picchu es una estación científica polar establecida en la Antártida por el Estado peruano, miembro consultivo del Tratado Antártico. El propósito es la realización de estudios geográficos, geológicos, climáticos, biológicos en esta zona. Nuestra base se ubica en, a ver, ¿dónde estamos ubicados? En la isla Scott, es una isla deshabitada de origen volcánico, no hay, no, esa no es nuestra sede. Por ahí nos pueden decir, profe, en la bahía de Almirantazgo, Ensenada, McKellar, en la isla Rey Jorge o la isla 25 de Mayo. Sí, esta es la respuesta, la B, chicos. La B es la respuesta. Sí, tengan cuidado, ¿ah? Sí, esa bahía de Almirantazgo es donde se ubica justamente, ¿no? La base Machu Picchu, ¿no? Así es. Y esto forma parte de una zona llamada Shetland del Sur. Ahora, no puede ser la D, ¿por qué? Porque dice Rey Jorge 7, no se llama así la isla. ¿Ya? Esto es un distractor. El profesor que elaboró la pregunta ha colocado simplemente ¿no? el 7 ahí para generar una distracción. De repente has caído, ¿no? De repente has caído. Así es. La respuesta sería la B, ¿no? Aunque parece un poco datera, ¿no? Conocer incluso, ¿no? El nombre de la Ensenada y todo eso, pero el otro nombre de la isla Rey Jorge se llama 25 de mayo. Eso sí lo debes conocer. ¿Ya? No se olviden de esto, por favor.
Y bueno, tenemos también la pregunta número 10, ¿no? Dice, el gráfico siguiente muestra el ranking de los países eh, mm, de mayores reservas probadas de petróleo. ¿Qué afirmación podemos considerar respecto verdaderas del siguiente gráfico mostrado? A ver, dice. A ver, a ver, a ver. ¿Qué marcaron aquí, chicos? Vamos a ver por aquí. La D. Ya, la D dicen por ahí. Ya. Dice, a ver, ¿Venezuela es el principal productor de petróleo a nivel mundial? ¿Sí o no, chicos? Esto no nos dice. El gráfico no habla de producción. ¿Habla de qué? De reservas, ¿no? Reservas de petróleo probadas. Entonces la 1 es falso. La 1 no puede ser. 2. La región del Golfo Pérsico tiene las mayores reservas de América. A ver, ¿tiene mayores reservas que América? La región del Golfo Pérsico. A ver, ¿qué países están en el Golfo Pérsico? Irak, Irán, ¿verdad? ¿Sí o no? Ujú. Sí, por ahí cerca está también Emiratos Árabes Unidos, Oman, ¿no? Y la respuesta es efectivamente, ¿no? ¿Verdad? Claro que sí, verdadero. Globalmente, las mayores reservas coinciden ujú, con el suroeste asiático, ¿sí o no, chicos? El suroeste asiático, claro que sí, verdadero. Ujú. Todos los países integrantes de la lista forman parte de la OPEC. A ver, ¿sí o no, chicos? A ver, Libia, Nigeria forman parte de la OPEC. Claro, Emiratos Árabes Unidos también, Venezuela también, Arabia Saudí también, Kuwait, que es un país que no está ahí, también. Pero chicos, una pregunta. ¿Qué país de estos no forma parte de la OPEC? Tiene que haber un país que no esté dentro de la OPEC. Irak, Irak sí está dentro de la OPEC. Venezuela también, ¿ah? Rusia, exacto. Rusia no forma parte de la OPEC. Excelente. Ujú. Por eso se descarta esto. Muy bien. El continente africano solamente está representado por Nigeria. O sea, Nigeria es el único país africano aquí. Ah, Libia también, pues. Claro, entonces eso es falso, pues. La respuesta solamente sería 2 y 3. La respuesta sería entonces la alternativa D, pues. Ujú. Sí, chicos, así es como terminamos nuestra clase de hoy. ¿Sí? ¿Tienen alguna consulta, chicos? ¿Alguna duda? A ver, hagan sus consultas. Oh, ujú. Sí, les voy a pasar también la teoría de Asia. Sí, ya vamos a pasar la teoría de todo para que ustedes lo puedan tener. Ujú. Ah, muy bien, muy bien. Sí, no ha habido preguntas tampoco de África, ¿no? Ni de Asia. Pero sí le voy a pasar la teoría, no se preocupe. Bueno, chicos, ya, entonces traten de repasar esto. Y bueno, chicos, nos vemos la siguiente clase.